Hola niños, espero que estén bien y preparados para comenzar una nueva semana de trabajo. Nuestro objetivo hoy es diferenciar las transformaciones isométricas. Estas son traslación, rotación y reflexión. Tal vez al escuchar el nombre de estas transformaciones se puedan imaginar de qué se trata cada una. Traslación quiere decir trasladar, es decir, mover de un lugar a otro. Rotación, acordémonos de la rotación de nuestro planeta, quiere decir girar. Y reflexión tiene que ver con reflejar una figura. ¿Ya? Cuando hablamos de reflejo podemos asociarlo también con nuestra imagen en el espejo o cuando vemos el reflejo de los árboles en una laguna o en un río, por ejemplo. Bien, pero los invito a ver esta clase para que puedan aprender, ¿cierto?, qué es lo que en realidad son estas transformaciones isométricas que tienen que ver con el eje de geometría. Los invito a trabajar con entusiasmo. Bueno niños, vamos a comenzar recordando que la semana pasada trabajamos con las líneas de simetría y por ende con las figuras simétricas. Veamos los ejemplos. ¿Qué era una línea de simetría? Ya era aquella línea que divide a una figura en dos partes exactamente iguales. Además, niños, para esta clase necesitamos recordar los tipos de ángulos. Partiremos recordando que un ángulo es la abertura que se forma cuando se unen dos lados. Es el espacio que queda entre medio, ¿cierto? Esa abertura se llama ángulo. Vamos a partir por el ángulo más fácil de reconocer, que es el ángulo recto, ¿ya? El que vemos ahí encerradito con morado. ¿Cuál es el ángulo recto? Recordemos que es aquel que mide exactamente 90 grados. No mide más ni menos, sino que exactamente 90 grados y lo podemos reconocer fácilmente y ver en la vida cotidiana. Por ejemplo, en las esquinas de puertas y ventanas o en la sala de clase, en las esquinas del pizarrón, ¿cierto? Bueno, a partir del ángulo recto vamos a diferenciar los demás tipos de ángulos, como por ejemplo el ángulo agudo que acabo de encerrar con rojo, ¿cierto? El ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados, es decir, puede medir 89 grados, 80, 70, 60, 30, 15, 10, 1 grado, ¿cierto? Ese es el ángulo agudo. Ahora vamos a recordar el ángulo obtuso. Es aquel que mide más de 90 grados. Es decir, puede medir 91 grados de ahí en adelante, pero el ángulo obtuso también mide menos de 180 grados. Es decir, llega hasta los 179 grados. Y por último, en esta diapositiva vamos a recordar el ángulo extendido, o también lo pueden encontrar con el nombre de ángulo llano, que es aquel que mide exactamente 180 grados. Bien amigos, los invito a seguir atentos a esta clase. Ahora recordemos que nuestro objetivo es diferenciar las transformaciones isométricas. Pero realmente, ¿qué son las transformaciones isométricas? Tal vez a ustedes les puede sonar
un poco extraña esta palabra isométrica, ¿cierto? También pueden encontrarla con el nombre de movimientos isométricos, se refiere a lo mismo y a continuación vamos a ver de qué se trata. Bien niños, las transformaciones isométricas o también conocidos como movimientos isométricos son cambios de posición u orientación de una figura determinada que no alteran la forma ni el tamaño de esta. Existen tres tipos: la traslación, la rotación y la reflexión. Bueno, cuando hablamos de cambios de posición, pensemos por ejemplo, pensemos en nuestra sala de clases, en el piso de nuestra sala de clases. Recordemos cómo es. Está dividido, ¿cierto?, en cerámicas, en baldosas. Entonces imaginémonos, por ejemplo, cuando estamos cerca del pizarrón y luego nos ubicamos cerca de la puerta. Nuestro cuerpo no cambia, ¿cierto? No cambiamos de tamaño ni nada, solamente nos trasladamos de un lugar a otro. Bueno, este es uno de los ejemplos, ¿cierto?, que tiene que ver con las transformaciones isométricas. En esta clase vamos a utilizar mucho, ¿cierto?, la cuadrícula para poder realizar estos tres movimientos que son la traslación, la rotación y la reflexión. Los iremos conociendo en profundidad en la medida que la clase vaya avanzando. Comenzaremos con el movimiento de traslación. Trasladar una figura en el plano es moverla, sin girarla, conservando su forma y tamaño. En una traslación, todos los puntos se mueven la misma distancia y en la misma dirección. Observemos este ejemplo. Tenemos el triángulo ABC, que acabo de marcar, ¿cierto?, con el círculo naranjo. Ese triángulo se trasladó, ¿cierto?, hasta este lugar que acabo de marcar, ¿cierto?, con el círculo de color celeste. Es el mismo triángulo que se cambió de lugar, que se movió de un lugar en el plano a otro. Ahora, ¿cómo efectuamos esta traslación? Si se fijan, este triángulo no cambió en su forma, no cambió en su tamaño, sus medidas siguen siendo todas las mismas y la posición en la que se encuentra también permanece igual. ¿Cómo hicimos esta traslación o este movimiento de un lugar a otro? Pongan atención, ¿cierto? Vamos a partir trasladando el primer punto, que es el punto del vértice A. Lo vamos a trasladar, ¿cierto?, 8 cuadritos a la derecha y luego 3 cuadritos hacia abajo. Esta es la descripción, ¿cierto? Así se trasladó el punto A. Veamos ahora, para que la figura quede tal cual, necesitamos mover todos los puntos con la misma distancia, es decir, veamos qué pasó con el punto C. También, ¿cierto?, fueron 3 cuadritos hacia abajo y 8 cuadritos a la derecha. Y con el punto B también lo mismo, ¿cierto? 3 cuadritos hacia abajo y 8 cuadritos a la derecha. Así nosotros logramos realizar una traslación a partir de los puntos o vértices de las figuras. Y logramos, ¿cierto?, que la figura quede tal cual, sin que se altere su forma, su tamaño, ni su posición. Veamos aquí, en esta imagen de los barquitos, ¿cierto?, tenemos también un ejemplo de traslación. ¿Se fijan? Que se trasladaron los puntos para que la figura quede exactamente igual. Y bueno, para relacionar con la vida cotidiana, puedes imaginar los movimientos de traslación que se hacen con algunas piezas en un tablero de ajedrez. Pueden ver la animación.
continuemos con el movimiento de rotación. En una rotación, la figura se mueve de acuerdo con un ángulo alrededor de un punto fijo llamado centro de rotación. El sentido de la rotación puede ser horaria, siguiendo el sentido de las manecillas del reloj, o al contrario, ¿cierto?, antihoraria. Veamos la siguiente imagen. Vemos, ¿cierto?, que teníamos un rectángulo cuyo centro de rotación es el vértice o punto rojo que ven en la imagen. Y luego, ¿cierto?, ese triángulo rotó, es decir, giró sobre ese punto y quedó de la manera que ven el segundo triángulo en posición vertical, ¿cierto? Pero el punto rojo, el centro de rotación, se mantuvo fijo, ¿ya? Pueden relacionarlo perfectamente con las manecillas del reloj, como les decía, que giran en torno a un punto central, ¿cierto? Bien, al ladito tenemos los mismos barquitos de la diapositiva anterior, pero esta vez, ¿cierto?, realizando una rotación, es decir, girando en torno a un centro de rotación que está marcado en la imagen de color negro. Y aquí nos muestran que el sentido en el que rotó este barquito es horario. Miren la flechita roja, ¿cierto? Sigue el sentido de las manecillas del reloj y también está muy bien marcado el ángulo, ¿cierto?, que siguió esta rotación del barquito, que es un ángulo agudo. ¿Por qué? Porque mide 70 grados, mide menos de 90 grados. Bueno, y para relacionar con la vida cotidiana, imagina los movimientos de rotación que hace la manecilla horaria de un reloj, o un juego de plaza giratorio, o también una rueda de bicicleta. ¿Ya? Con esas situaciones o elementos de la vida cotidiana, ustedes pueden relacionar la rotación. Además de la rotación, el movimiento de rotación de nuestro planeta, ¿cierto?, que ya hemos visto anteriormente en ciencias naturales. Bueno, mis niños, para que podamos aclarar un poco más el movimiento de rotación, los invito a observar las siguientes situaciones. En esta tablita se muestra algunas figuras en su estado inicial, ¿cierto? En la columna central dice análisis del ángulo de rotación. En el fondo nos describen la rotación, en cuántos grados se hizo y en qué sentido. Y finalmente obtenemos la figura final. Vamos a observar la primera figura, ¿cierto?, que nos muestra una flecha hacia arriba. En la columna central dice rotar 90 grados en sentido horario a partir del centro de rotación. El centro de rotación, como ven, es un punto rojo, ¿cierto?, y nos marca un ángulo de 90 grados. Recordemos que este ángulo de 90 grados nosotros lo vemos, por ejemplo, en las esquinas de nuestros libros, de nuestra mesa, etc. ¿Cómo queda esta figura, esta flecha hacia arriba, si nosotros la giramos 90 grados siguiendo las manecillas del reloj? Veamos la tercera columna donde nos muestra la figura final. La flechita quedaría mirando hacia la derecha. ¿Ya? Los invito a observar entonces los ejemplos que aparecen a continuación, donde la segunda situación nos muestra la misma flecha, ¿cierto?, hacia arriba, pero esta vez se rota 180 grados en sentido horario a partir del centro de rotación.
Si se gira en 180 grados, veamos cómo queda al final, ¿cierto? Queda hacia abajo, porque avanzó 180 grados. Bien, los invito, niños, a que ustedes solitos en casa puedan ver los otros dos ejemplos restantes. Por último, veamos el movimiento de reflexión. La reflexión invierte la posición de una figura respecto de una línea que denominamos eje de reflexión o línea de reflexión. La reflexión produce el efecto de un espejo. Este movimiento isométrico o transformación isométrica es muy fácil de reconocer. Veamos la primera imagen donde tenemos dos triángulos, ¿cierto?, que se encuentran uno a cada lado de un eje de reflexión que está marcado con color rojo. Se fijan que los puntos correspondientes a los vértices de cada uno de los triángulos se encuentran a la misma distancia de este eje de reflexión. Así produce el efecto de un espejo. Vamos a ver otra vez el ejemplo de los barquitos que nos han acompañado en las transformaciones isométricas anteriores, pero esta vez, ¿cierto?, representando el movimiento de reflexión. Se fijan que los puntos que forman estos barquitos están a la misma distancia del eje de reflexión. Si estuvieran a distinta distancia, niños, a pesar de que la posición y todo lo demás esté correcto, ¿cierto?, esté similar, pero basta con que uno de los puntos no esté a la misma distancia del eje de reflexión que la figura original para que deje de ser movimiento de reflexión. Bien, para relacionar con la vida cotidiana, recuerda lo que pasa cada vez que te miras al espejo o que ves reflejados los árboles o volcanes en un río o laguna, como en la imagen que vemos aquí. Ya, mis niños, para ver si han ido comprendiendo, vamos a ejercitar identificando las transformaciones isométricas. Veamos el primer ejemplo, donde vemos dos rectángulos, ¿cierto? En el fondo es un solo rectángulo que cambió, ¿cierto?, su ubicación dentro de la cuadrícula o dentro del plano. Entonces vamos a completar. Piensen ustedes, esta figura ha sufrido ¿qué será? ¿Una reflexión, una traslación o una rotación? ¿Qué creen ustedes? Veamos. Muy bien, los que dijeron que corresponde a una traslación están en lo correcto. Felicitaciones. Vamos con la segunda figura. Fíjense bien, tenemos un triángulo. Un triángulo, ¿cierto? Y luego pensamos, ¿cierto?, ¿qué pasó aquí? Vamos a completar entonces la oración. Dice, esta figura ha sufrido una reflexión, una rotación o una traslación. ¿Qué creen ustedes? Si se ve como si el triángulo se estuviera mirando al espejo, es porque sufrió una reflexión. Muy bien. Y luego, en la tercera imagen, ¿cierto?, vemos una flecha que partió mirando hacia la derecha y luego avanzó en el sentido de las manecillas del reloj, es decir, en sentido horario, a partir, ¿cierto?, de un centro de rotación. Ya, con eso se los dije todo. Entonces, esta figura ha sufrido una rotación.
Hola, bienvenidos. ¿Se acuerdan, niños, que hay una tía que está haciendo su práctica para ser profesora diferencial? Ella es la tía Scarlett y está trabajando codo a codo con la tía Romina. Bueno, ella ha preparado para ustedes un pequeño video resumen sobre las transformaciones o movimientos isométricos. Espero que les guste y les sirva para ir consolidando lo que hemos trabajado durante esta clase. Son cambios de posición u orientación de una figura determinada, pero que no altera la forma ni el tamaño de esta. Entre ellas vamos a encontrar la reflexión, el cual consiste en copiar cada uno de los puntos de una figura para trasladarlos a una posición manteniendo la forma, tamaño y ángulos, como un efecto espejo, el cual llamaremos eje de simetría, obteniendo un resultado idéntico a la primera figura. Se me olvidaba algo muy importante. Ambas figuras se deben encontrar a la misma distancia del eje de simetría. Algunos ejemplos de reflexión son el reflejo del agua y cuando nos miramos al espejo. Después encontramos la traslación, el cual es un cambio de lugar en el espacio, manteniendo las medidas y la forma de la figura. Acá podemos observar que tiene un punto de origen, que es donde se encontraba la figura en un principio, y el destino, que es el lugar en el espacio donde se posicionó la figura como un punto final. Algunos ejemplos de traslación en la vida diaria es el movernos de un lugar a otro. También mover algún objeto de un lugar a otro, como por ejemplo mover los platos de la mesa al lavaplatos. Por último, nos encontramos con la rotación, el cual es un cambio de orientación de un cuerpo en base a un centro de rotación, teniendo un ángulo de giro y sentido de rotación donde no cambia la medida o la forma de la figura. Ya sé, se escuchó muy complicado, pero ahora te lo voy a explicar. El centro de rotación es un punto fijo de la figura, el cual hace que se mantenga en el mismo lugar. El ángulo de giro es la magnitud del giro que realizará la figura, como por ejemplo pueden ser 90 grados, 100 grados o 150 grados. El sentido de rotación puede ser horario, es decir, hacia la derecha como las manillas del reloj, o antihorario, es decir, hacia la izquierda. Ahora te toca a ti. Te voy a dar un ejercicio donde tú deberás escoger la alternativa correcta entre rotación, reflexión y traslación. ¿Qué movimiento isométrico se le aplicó a la flecha para que quedara como la flecha naranja? A. Reflexión. B. Traslación. C. Rotación. Pon en pausa el video para que puedas desarrollar el ejercicio. La respuesta era rotación, ya que la flecha giró 90 grados desde el centro de rotación en un sentido antihorario. Espero que esta cápsula educativa los haya ayudado, que tengan una buena semana y nos vemos en una próxima ocasión. Bueno, chicos, luego de ver esta presentación, los invito a buscar su texto del estudiante tomo 2. Y van a trabajar en las páginas y actividades que se indican a continuación. ¿Cierto? Las actividades 2, 3 y 4 de la página 72. Además de esta actividad de la página 73. Y por último, la actividad número 4 de la página 75. Espero que les vaya bien. Si tienen alguna duda pueden volver a ver la presentación o, como siempre, también escribirme a mi WhatsApp pedagógico en horario de atención. Les deseo mucho éxito en el desarrollo de sus actividades.